Nani Canso. Buenas tardes, hermanos. Continuamos entonces con esta historia. Vamos a continuar con esta historia y con este drama. Ya vamos a terminar este drama del capítulo 29 del libro de Génesis. Tenemos acá, lo coloqué así, tu escalera. Y los dioses llamémoslos así, los dioses moralistas de nuestras religiones de hoy favorecen a los que tienen éxito. Y ya le voy a decir por qué voy a tocar este tema así. Hoy los dioses contemporáneos están favoreciendo a las personas que tienen éxito y a aquellas personas que tienen grandes logros. Ellos son los que están subiendo por la escalera moral hasta llegar al cielo, según ellos, según los dioses que se tienen hoy. Hoy las personas contemporáneas nuestras hablan de alcanzar, hablan de subir, hablan de lograr. Yo subí, yo alcancé, yo logré, yo tengo que llegar. Estamos hablando de metas, de estar llegando a un lugar. Estamos hablando de una escalera que subimos porque pensamos que estamos subiendo. Pero mientras tanto, lo que la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros en esta tarde nos está diciendo es que en lugar de subir, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el Dios de la Biblia, es el que desciende a este mundo para realizar una salvación y darnos una gracia que nosotros nunca podríamos obtener por nuestros propios méritos. Observemos la contrariedad. El mundo hoy te dice, alcanza, logra, sube. Tú tienes que subir, tú tienes que intentarlo, tú tienes que subir en número en la iglesia, tú tienes que subir en esto, tú tienes que alcanzar, te suben la meta permanentemente. Tienes que subir, tienes que escalar. Mientras que el gran yo soy, el Dios de nuestra Biblia, nuestro Dios todopoderoso, Él desciende. Desciende a este mundo para realizar una salvación, solo por gracia. Una salvación que nosotros por nuestros propios méritos nunca podemos lograr. Y Él es el que ama a los que nadie quiere. Dios, el gran yo soy, el gran Jesús, es el que nos ama a todos aquellos a los cuales nadie nos quiere. Es el que ama a quién, a los débiles. Es el que ama a quién, al que nadie ama. El gran yo soy no es solamente un rey del cual nosotros solo somos sus ovejas. No. El gran yo soy es él es un esposo. Él se siente embelesado contigo y conmigo. Decimos en Colombia, se embobó, se siente bobo con nosotros. Incluso con aquellos de nosotros en los que nadie más se fija. ¿Por qué sufrimos nosotros?
porque nadie nos ama, porque nadie nos quiere, porque nadie me tiene en cuenta, porque nadie me da una palmadita en el hombro. Por eso sufro. Pero el Dios que ama ha descendido. Ha descendido para decirte, te amo. Es el Dios que ha descendido para decirte, yo estoy contigo. Es el que ha descendido para decirte, lo único que necesitas es mi compañía. Confía en mí. Coloca tus planes y tus proyectos en mis manos, que yo te abriré la brecha. Porque donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Ese es el gran yo soy. Ese es mi Dios, al cual yo amo, al cual yo le sirvo, con el cual camino todos los días. Ese es el gran yo soy. Ese es el Dios al cual nosotros nos tenemos que rendir. Y este es el poder con el que podemos vencer nuestras idolatrías. Este es el poder con el cual nosotros podemos vencer ¿qué? Nuestras idolatrías. Solo hay un par de brazos que te van a dar todo cuanto anhela tu corazón. Solamente va a haber un par de brazos que te van a dar todo aquello que tú estás anhelando y que te van a esperar al final de los tiempos. Dice el Señor, si tú te vuelves a mí. Cuando Lea decide volverse al gran yo soy, aleluya, había un par de brazos que la estaban esperando, le estaban dando un abrazo, la estaban recogiendo y le estaban diciendo, yo soy el único que te puede dar todo lo que tu corazón necesita. Yo soy el único que te puedo llenar. Soy el único que te puede llenar tu vida. Si tú te casaste con alguien con la esperanza de que sea como un Dios para ti, te digo una cosa, sencillamente, y no es inevitable que tú te desilusiones. Recuerde que los dioses falsos te traen desilusión y te traen ¿qué? Derrota, y esa derrota nosotros la llamamos destrucción. Todos los dioses falsos desilusionan y destruyen. Y te quiero decir algo en esta tarde, no se trata de que tú te esfuerces por amar menos a tu cónyuge, no se trata de eso, sino más bien de que necesitas conocer y amar más y más a Dios. No se trata que tú digas, yo voy a vencer la idolatría dejando de amar a mi esposa. No, no se trata de eso. Eso no es. De eso no se está tratando. Lo que se trata es de ¿qué? De que tú ames más a Dios. De que tú ames más al Señor. De que tú lo ames más a Él. De que tú llegues a amarlo más a Él. Que Dios sea el primero, el único, el que ocupa el primer lugar. ¿En dónde? En tu corazón. Tú puedes amar a tu esposa, tú puedes seguir amando a tus hijos. Pero ama primero a Dios. Que Dios te va a dar todo el cariño, todo el amor hacia tu familia. Te va a dar todo para que tú la ames, para que tú la respetes, para que tú la protejas, para que tú la guardes, para que tú le proveas. Cuando nosotros colocamos nuestra mirada en Dios, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. Y eso fue el primer paso que decidió dar Lea. Ella dijo, solamente voy a descansar en el gran yo soy. Ese gran yo soy también te está esperando a ti, para que tú vengas, te rindas delante de él, que puedas tú correr a esos brazos que están abiertos para ti también, para ti también. Quiero llegar al final de esta conferencia
con un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 53. Le estoy hablando a pastores, a maestros, a líderes en las iglesias. Y sé que este pasaje lo han predicado muchas veces y no me voy a detener mucho en el pasaje. Solamente quiero llamar la atención de varias cosas que tiene el libro de Isaías, capítulo 53. Recuerdo muy bien cuando inicié esta conferencia, esta tercera sesión, es que yo les leí Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y les decía que esos dos versículos del libro de Romanos capítulo 12 tiene que ver con la cosmovisión. Y les decía que tenemos dos tipos de cosmovisión, la cosmovisión cristiana y la cosmovisión mundana, o la cosmovisión del mundo, o la cosmovisión secular. Les decía también en ese momento que aspiraba que al finalizar esta sesión, tu cosmovisión cambiara también. Que tu cosmovisión se convirtiera en una cosmovisión cristocéntrica. Que tu cosmovisión se convirtiera en una cosmovisión teocéntrica. Que tú pudieras dejar todo lo que es la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, que eso es lo que llama el apóstol Juan en su primera carta, el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, para que te concentres ahora en la cosmovisión que el Señor te quiere dar. A nosotros nos han vendido la idea de que el Señor Jesús era hermoso físicamente, que el Señor Jesús era bello. Inclusive hay unos himnos cristianos que se llaman el rubio de Jerusalén, el de los ojos azules, el de los ojos verdes. A nosotros nos lo colocan en las películas, en los cuadros. A un Jesús hermosísimo, porque no podemos en nuestro cerebro, no podemos entender, no podemos comprender, nuestra lógica riña ahí de que nuestro Dios al que amamos, al que adoramos, no sea un hombre precioso, sino un hombre feo. Porque para nosotros no es concebible que uno ame, se enamore de algo que no es bello. Porque nuestra cosmovisión está centrada en la belleza del mundo. Está centrada en lo que es bello de acuerdo a los parámetros del mundo. Hace unos años atrás en Colombia, a los hombres le decían buen mozo porque eran gordos. Y ahora los gordos, ¿cómo les dicen? Feos. ¿Quién es el hermoso? El flaco. ¿Quién es el hermoso? El que es como un alambre. ¿Quién es el hermoso? Aquel que es todo delicado. Anteriormente a un hombre gordo le decían buen mozo. Ahora nanay. Nosotros estamos viviendo en una cultura, en una idolatría rendida a la belleza. Nosotros no podemos concebir un Dios que no sea de hermoso semblante. ¿Quién era Lea? Una mujer menospreciada. ¿Quién era Lea? Una mujer que nadie amaba. ¿Quién era Lea? Una mujer fea. Era una mujer fea. ¿Y de dónde desciende el Señor Jesucristo? ¿De la hermosa Raquel? No. ¿Él desciende de quién? De la fea que es Lea. Y el libro de Isaías capítulo 53, él
nos va a describir la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. De los versículos 1 al 4, Él nos describe ¿qué? La vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Nos describe su muerte, de los versículos 5 al 8. Nos describe su sepultura, versículo 9. Y nos va a describir también la resurrección y exaltación del Señor Jesucristo en los versículos 10 al 12. Y el tema de este capítulo 53 de Isaías es el siervo que muere en lugar de los culpables. Es el primogénito de la creación. Es el primogénito que viene a pagar, a llevar la culpa de toda la familia de la tierra. Recuerde que todas las familias de la tierra tienen pecado. Pero el primogénito tiene que pagar para que la familia sea honrada, para que la familia sea respetada, para que la familia sea reconocida. Y hoy vamos a encontrarnos que el sistema que tenemos contemporáneamente es un sistema que menosprecia al Señor Jesucristo, que menosprecia el plan de Dios, que es la familia. Decimos que en este capítulo 53 de Isaías, debido a las palabras y obras, el Señor Jesús atrajo grandes multitudes. El Señor Jesús atrajo a grandes multitudes. Pero nada acerca de su apariencia física lo hizo diferente de cualquier otro hombre judío. Al Señor Jesús lo seguían las multitudes por lo que podían recibir de él. Por eso el Señor Jesús no le gustaban las muchedumbres, porque él sabía lo que había en el corazón de esas multitudes. ¿Qué contraste hoy con los ministros de Dios, los ministros del Señor Jesucristo, que quieren ver multitudes? Quieren, entre más gente haya, más se sienten ¿qué? Ungidos, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores no quería tener multitudes. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 6, dice que el Señor vio como a 5,000 hombres. Una multitud. ¿Cuántos pastores desearían tener una iglesia de 5,000? Dice el Señor Jesús, en la época del Señor Jesús, 5,000 era muchísimo de acuerdo al nivel de población. Pero mire que al Señor Jesús lo atraía, le llegaban ¿qué? Multitudes, pero no, estas multitudes no venían por la atracción física que tenía el Señor Jesús. Mientras que hoy muchas personas tratan de vivir más en una religión de belleza física. Y recuerde que el Señor Jesús tuvo éxito en su ministerio sin tener belleza física. Una vez que entendieron allá en Judea lo que el Señor les exigió, cómo trató la mayoría de la gente, el siervo de Dios, usted se va a encontrar que la forma en que trataron al Señor Jesús fue como a cualquier otro esclavo. Lo despreciaron. Por eso les decía cuando iniciábamos esta historia del capítulo 29 de Génesis, que era una historia, una saga, un dramatizado impresionante. Lea fue despreciada. Al Señor Jesucristo se trató como un esclavo. Lo despreciaron. Le pusieron un precio barato, 30 piezas de plata. Y dice que ni siquiera lo miraron o miraron para otro lado cuando él pasó. Nosotros cuando vemos la caminata del siervo de Dios a la
a la cruz del Calvario, vemos que la gente se burla, la gente no lo voltea a mirar. Se avergonzaban de él. ¿Por qué se avergonzaban del Señor Jesús? Porque no representaba las cosas que eran importantes para ellos. Y hoy nos encontramos que el Señor Jesús no representa las cosas importantes para esta sociedad. ¿Cuáles cosas? Como la riqueza. ¿Cuáles cosas? Como el prestigio social. ¿Cuáles cosas? Como la reputación. ¿Cuáles cosas? Siendo servido por otros. Porque el Señor Jesús dijo, vine a servir en lugar de que me sirvan. Porque el Señor Jesús no vino a mimar tampoco a nadie. Y hoy el Señor Jesús es rechazado por esas mismas razones. Y en Él nosotros tenemos nuestra esperanza. El Señor Jesús es el hombre al que nadie quería. Cuando Dios vino a la tierra en el Señor Jesucristo, por eso hablamos del Dios que desciende, del yo soy que desciende. Era realmente hijo de Lea. El yo soy que desciende, el yo soy que camina contigo, el yo soy que está contigo, el yo soy que transita contigo, realmente es el hijo de Lea. Se convirtió en el hombre que nadie quería. Nació en un pesebre. No tenía belleza para que lo deseáramos, dice Isaías 53:2. No era bello. El Señor Jesús no tenía la belleza que tiene la cosmovisión, la gente del mundo hoy, que tiene que ser como hermoso, que tiene que ser bello, que tiene que ser atractivo para poder ser aceptado. No. El Señor Jesús no tenía belleza para que nosotros lo deseáramos. Dice la palabra del Señor, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11. Y vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Lea fue una mujer rechazada ¿por quién? Por su padre. Lea fue una mujer rechazada ¿por quién? Por su esposo. Lea fue una mujer rechazada ¿por quién? Por sus hermanos. El Señor Jesús es el verdadero descendiente de Lea, que ha sido rechazado por los suyos. Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y lo más triste, y al final todos lo abandonaron. Al final todos lo abandonaron. Jesús llegó inclusive a clamar a su propio Padre diciéndole, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has dejado solo? Y yo te quiero preguntar hoy, ¿por qué Jesús se convirtió en el hijo de Lea? ¿Por qué se convirtió en el hombre al que nadie quería? ¿Por qué el Señor Jesucristo se convirtió en el hijo de Lea? ¿Por qué el Señor Jesucristo se convirtió en aquel hombre al que nadie quería, al que todo el mundo rechazó, al que nadie lo volteaba a mirar? Y te quiero decir una cosa en esta tarde. Y te quiero decir en esta tarde que el Señor Jesucristo se convirtió en el hijo de Lea, en el hijo del hombre que nadie quería, solamente por ti y por mí. El Señor Jesucristo se convirtió en el hijo de Lea, en la despreciada, por ti y por mí. El Señor Jesucristo se convirtió en el hombre que nadie quiere, que nadie quería, solamente por ti y por mí.
Es importante que tú hoy cambies tu cosmovisión. Hoy tu cosmovisión debe ser cristocéntrica. Hoy tú debes entender que el Señor Jesús, el gran yo soy, descendió por ti y por mí. Mientras que el mundo de la cosmovisión mundana, el mundo de la cosmovisión que es de secular, hoy está viviendo es centrada en el yo, centrada en el egocentrismo, en la egolatría, en la escalera de subir, subir y subir. Mientras que la cosmovisión teocéntrica, mientras que la cosmovisión cristiana, mientras que la cosmovisión cristocéntrica nos dice que el gran yo soy descendió, no subió, descendió por ti y por mí. Repito, hoy tú tienes que cambiar tu cosmovisión. Hoy tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a cambiar esa cosmovisión. Hoy tienes que pedirle a Dios que Él, Señor Jesús, sea el centro de tu vida. Que Él sea el centro de tu vida. Que tú empieces a amar al Señor Jesús de una manera diferente. Él es el dueño de la creación. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el dueño de todo. Al Señor Jesús se le entregó todo poder. Al Señor Jesús se le entregaron todo en el universo. El Señor Jesús y Dios pudo hacer del Señor Jesús el hombre más precioso, más bello. Pero Él decidió convertirse en el hijo de Lea. Él decidió convertirse en el hombre que nadie quería, Él decidió convertirse en el hombre que nadie amaba, al que todo el mundo rechazaba, al que todo el mundo lo veía y se iba de largo. Pero Él lo hizo solamente porque te ama a ti y me ama a mí. Lo hizo por ti y por mí. Nosotros cuando estudiamos con el pastor King el libro de Apocalipsis, decíamos que delante del trono es llamado un cordero, que es el único digno de abrir los sellos del libro. Es el único digno de romper los sellos. ¿Quién? El cordero. Y el Señor Jesús está en los cielos como un cordero, con sus heridas, diciendo, yo pagué por amor, por ti y por mí. El apóstol Pablo, en el libro a los Colosenses, capítulo 3, versículos 3 al 4, en él encontramos que solo Cristo es mi vida. Amén. Ojalá usted allá digan amén. Amén. En Colosenses 3, versículos 3 y 4 encontramos que solo Cristo es mi vida. Lea dijo eso, el gran yo soy es mi vida. No me interesa más nada. Cristo es mi vida. El gran yo soy es mi vida. Lea dijo cuando ella tomó la decisión de decir, el gran yo soy es mi vida, su vida cambió. Un hermano levantó la mano, Josué Rivera, gracias por levantar la mano, por decir amén, por decir que Cristo es mi vida, y eso es lo que tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que ver al Señor Jesucristo como ¿quién? Como mi vida. Él es lo más importante. Es lo más importante. Entonces,
Al igual que en el caso de Lea, cuando ella comenzó a entender y hacer esto, recuperó su vida, recuperó la importancia de la vida. Cuando ella entendió esto, ella pudo recuperar ¿qué? Su dignidad, ella pudo recuperar ¿qué? Su valor, ella pudo recuperar ¿qué? Su sentido de la vida. Cuando ella entendió y comprendió que el gran yo soy es su vida, ella empezó a vivir una vida diferente. Cuando yo empiezo a tumbar los ídolos de mi vida, cuando yo comience a entender que Cristo es mi vida. Y cuando yo entiendo que Cristo es mi vida, recupero mi vida. Tal vez muchos dirán, hombre, a estas alturas ya yo soy un hombre mayor, pero para el Señor no hay problema. Recuerde, Moisés empezó a impactar la vida de un pueblo a la edad de 80 años. Recuerde, Caleb, que es de la descendencia de Judá, conquistó, ¿cuándo? A partir de los 80 años. Más de 80 años tenía él. Cuando tú decides, cuando tú comiences, cuando tú decidas entender ese pasaje de Colosenses, versículos 3 al 4, donde el Señor Jesucristo es el centro de mi vida cambia. Mi vida empieza a ser ¿qué? Diferente. Y empiezo a recuperar mi vida. No es tarde. No es tarde para empezar. No es tarde para que tú empieces a recuperar tu vida. No es tarde. Estás a tiempo. Solamente tienes que comenzar a entender y hacer esto. Por eso les decía y les rogaba un poquito de paciencia con este capítulo 29 del libro de Génesis. Y por eso les decía hoy que la protagonista de este capítulo 29 de Génesis no fue Raquel, el protagonista no fue Jacob, no fue Labán, fue Lea. Y recuerde que cuando empezamos a leer el capítulo 29 de Génesis nos dice que Lea era fea. Hoy tenemos que entender que el Señor Jesucristo es nuestra vida. ¿A quién debo acudir que sea tan hermoso, que me capacite para escaparme de todos los dioses falsos? ¿A quién debo acudir que sea tan hermoso, que me capacite para escaparme de todos los dioses falsos? ¿A quién debo acudir? Y solo hay una respuesta a esta pregunta. Y es mirando a Jesús en la cruz. Y es mirando al Señor Jesús en la cruz. Y que nosotros podamos decir, Señor Jesús, tú eres mi encanto. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi luz. Señor Jesús, tú eres la única belleza para mí. Es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Es a ese nivel. Por eso quise empatar el capítulo 29 de Génesis con el capítulo 53 de Isaías. Porque el Señor Jesús, a pesar de ser Dios, a pesar de ser el dueño de la creación, a pesar de ser el creador del cielo y de la tierra, a pesar de crear la belleza, a pesar de crear cosas tan hermosas como el cantar de un pájaro, el plumaje de un pajarito o la belleza en las personas, a él no le plació vestirse con la belleza de su creación. Él decidió
identificarse. ¿Con quién? Con aquel que está abatido, con aquel que está desprotegido, con aquel que está sufriendo, con aquel que no tiene la dicha de que alguien lo ame, que alguien lo quiera, aquel que no tiene la dicha de ser feliz, supuestamente. Por eso Lea dice, el Señor ha visto mi aflicción. El Señor ha visto mi desdicha. El Señor ha visto mi falta de amor. El Señor ha visto mi dolor. Esas eran las quejas de Lea. Y el Señor Jesús hoy decide descender para acompañar, para estar al lado de aquel que se siente solo, para aquel que se siente vacío, para aquel que se siente que ha perdido todo, para aquel que se siente que está desprotegido, para aquel que siente que nadie lo ama, para aquel que siente que todo lo perdió. El gran yo soy está con nosotros hoy. El gran yo soy ha descendido para caminar con nosotros. El gran yo soy para nosotros es el Señor Jesucristo. Y Él es mi encanto. Él es mi vida. Él es mi luz. Y es la única belleza para mí. Yo tengo que amar al Señor Jesús así. Lo tengo que mirar así. Lo tengo que buscar así. Tengo que recrearme en Él así. Gozarme con Él. Hermano, amado pastor, que está compartiendo hoy este tiempo con nosotros, quiero invitarlo a que reflexione y su cosmovisión cambie. Igualmente, también nos vamos a encontrar dentro de la narración bíblica a unos personajes y nos vamos a volver a encontrar con Jacob más adelante. Cómo el Señor lo transforma a él también. Vamos a encontrarnos también con él más adelante. Pero hoy vamos a finalizar con esta mujer, con Lea, y con un descendiente directo de ella, que es el Señor Jesucristo. No te fíes de las apariencias. No te fíes de ellas. Solamente coloca tu mirada, coloca tus ojos en el Señor Jesús. Como dice en la carta de los Hebreos, es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál fe? Que el Señor Jesús descendió, el gran yo soy, a venir a dar su vida por ti y por mí. Que es el Hijo de Dios, que es el Salvador. Esa es mi fe. Y en Él me tengo que recrear y a Él lo tengo que hacer el centro de mi vida. Dios lo bendiga. Buena tarde. Amados pastores, les quiero comentar con el pastor King, yo le estoy haciendo llegar los audios y las fichas de las presentaciones. En su momento, el pastor King, de acuerdo a los requisitos del grupo, les hará llegar el material. Dios los bendiga, buena tarde y que el Señor los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, con otra historia que espero te agrade. Dios los bendiga.